bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y hoy volvemos con otro de nuestros capítulos que teníamos pendiente ya desde hace algunas semanas, que no es otra cosa que una guía de lectura de Sobremesa, la novela de José Asunción Silva, que este año está cumpliendo 100 años de publicación. Si recuerdan, ya publicamos una estupenda conversación en el marco de la Filbo. Los invito a que la busquen. Y también ya habíamos publicado otro par de capítulos dando un contexto general de la obra, de su publicación y de su contexto general. Pues bien, el día de hoy ya vamos a entrar al texto, que es fundamental siempre no quedarse en la periferia y no quedarse en lo que los otros dicen, incluyéndome, sino entrando directamente a conocer. Y así es que, pues vamos a comenzar hoy por el comienzo, es decir, por el principio de la novela. Vamos a hacer una lectura en voz alta, como ya hemos hecho en otras versiones y con otras novelas. Vamos a hacer una lectura en voz alta del preámbulo a la lectura del diario, es decir, a la conversación inicial que abre la novela. Estas son además las primeras páginas con las que ustedes se enfrentarán cuando se decidan a leerla. Entonces, qué mejor que empezar a acompañarlos desde el comienzo y que no es que sean difíciles, pero qué mejor que poder caminar en terreno firme y que las escuchen acá o que, si quieren y ya lo tienen, pues lo lean a medida en que lo iremos leyendo nosotros aquí en voz alta. Dos recomendaciones para poder seguir. En primer lugar, los invito a que no se pierdan en las descripciones y más bien pongan atención a qué es lo que se describe y que reconozcan cómo este espacio interior en el cual se enmarca la novela no es otra cosa que la metáfora de Fernández, es decir, una forma de ilustrarla. Todo lo que se habla de afuera es también el dentro. Entonces, piénsenlo así, no están oyendo cualquier descripción, sino que ya están conociendo a Fernández a través de su decoración, de lo que le dirán sus amigos, pero por supuesto y sobre todo con esa sensibilidad que les invito a que vean de una vez. Y segundo, ya en la conversación directamente, pues siempre notar este valor que se le da a la escritura de la poesía y a Fernández rechazando un poco socarronamente, por supuesto, lo que es ser poeta diciendo no lo soy. Es una conversación prácticamente en la que se le pregunta por qué dejó de escribir. Alguno lo acusará que se volvió un hijo del confort, es decir, ya alguien acostumbrado, un burgués, si se quiere, mientras que otros dirán que es por causas más poéticas. Ya veremos la respuesta de Fernández. Nosotros, desde nuestra lectura, la hipótesis es que él deja de escribir precisamente por el fracaso de no haber encontrado a Elena, pero por supuesto ustedes harán sus propias conclusiones y por supuesto interpretaciones. Así que, sin mayores preámbulos, voy a comenzar a leer. Leo de nuevo de la edición Relecturas de la Universidad de los Andes, en coedición con EAFIT y la Universidad Nacional de Colombia, cuyo prólogo pues está a cargo mío y la edición también, y por eso me gusta tanto. Así que comenzamos. Recogida por la pantalla de gasa y encajes, la claridad tibia de la lámpara caía en círculos sobre el terciopelo carmesí de la carpeta, y al iluminar de lleno 3 tazas de china, doradas en el fondo por un resto de café espeso, y un frasco de cristal tallado, lleno de licor transparente entre el cual brillaban partículas de oro, dejaba ahogado en una penumbra de sombría púrpura, producida por el tono de la alfombra, los tapices y las colgaduras, el resto de la estancia silenciosa. En el fondo de ella, atenuada por diminutas pantallas de rojiza gasa, luchaba con la semioscuridad circunvecina la luz de las bujías del piano, en cuyo teclado abierto oponía su blancura brillante el marfil al negro mate del ébano. Sobre el rojo de la pared, cubierta con opaco tapiz de lana, brillaban las cinceladuras de los puños y el acero terso de las hojas de 2 espadas cruzadas en panoplia sobre una rodela, y destacándose de fondo oscuro del lienzo, limitado por el oro de un marco florentino, sonreía con expresión bonachona la cabeza de un burgomaestre flamenco, copiado de Rembrandt. El humo de 2 cigarrillos, cuyas puntas de fuego ardían en la penumbra, ondeaba en sutiles espirales azulosas en el círculo de luz de la lámpara,
y el olor enervante y dulce del tabaco opiado de Oriente se fundía con el del cuero de Rusia en que estaba forrado el mobiliario. Una mano de hombre se avanzó sobre el terciopelo de la carpeta, frotó una cerilla y encendió las 6 bujías puestas en pesado candelabro de bronce cercano a la lámpara. Con el aumento de luz fue visible el grupo que guardaba silencio, el fino perfil árabe de José Fernández, realzado por la palidez mate de la tez y la negrura rizosa de los cabellos y de la barba. La contextura hercúlea y la fisonomía plácida de Juan Róvira, tan atrayente por el contraste que en ella forman los ojazos de expresión infantil y las canas del espeso bigote, sobre lo moreno del cutis atezado por el sol. La cara enjuta y grave de Óscar Sáenz, que con la cabeza hundida en los cojines del diván turco y el cuerpo tendido sobre él, se retorcía la puntiaguda barbilla rubia y parecía perdido en una meditación interminable. Bonita sobremesa. Hace media hora que estamos callados como 3 muertos. Esta media luz que te gusta a ti, Fernández, ayuda al silencio y es un narcótico, prorrumpió Juan Róvira, escogiendo un cigarro en la caja de habanos abierta sobre la mesa, al pie del frasco de aguardiente de Danzig. Bonita sobremesa para una comilona rociada con ese Borgoña. Si ya me sentía con principios de congestión. Y comenzó a pasearse a grandes pasos por el cuarto, con la mano derecha metida en el bolsillo del chaleco y arrancándole al puro las primeras bocanadas de humo. ¿Qué quieres? Esto lo llaman los poetas el silencio de la intimidad. También es que Óscar nos ha contagiado. Le comieron la lengua a los ratones del hospital. No has atravesado 3 palabras desde que entraste. Tienes sueño, dijo dirigiéndose a Sáenz, que se incorporó al oírlo. ¿Yo sueño? No. Estoy un poco cansado. Pero suponte, Juan, siguió, clavando en Róvira los ojos pequeños y penetrantes, que por un hábito profesional observan siempre la fisonomía del interlocutor como buscando en ella el síntoma o la expresión de una oculta dolencia. Suponte, paso la semana entera en las salas frías del hospital y en las alcobas donde sufren tantos enfermos incurables. Veo allí todas las angustias, todas las miserias de la debilidad y del dolor humano en sus formas más tristes y más repugnantes. Respiro olores nauseabundos de desaseo, de descomposición y de muerte. No visito a nadie, y los sábados entro aquí a encontrar el comedor iluminado a giorno por 30 bujías diáfanas y perfumado por la profusión de flores raras que cubren la mesa y desbordan, multicolores, húmedas y frescas, de los jarrones de cristal de Murano. El brillo mate de la vieja vajilla de plata marcada con las armas de los Fernández de Sotomayor. Las frágiles porcelanas decoradas a mano por artistas insignes. Los cubiertos que parecen joyas, los manjares delicados, el rubio jerez ajeño, el Johannisberg seco, los Burdeos y los Borgoña que han dormido 30 años en el fondo de la bodega, los sorbetes helados a la rusa, el tocay con sabores de miel, todos los refinamientos de esas comidas de los sábados, y luego, en el ambiente suntuoso de este cuarto, el café aromático como una esencia, los puros riquísimos y los cigarrillos egipcios que perfuman el aire. Junta a la impresión de todos esos detalles materiales, la que me causa a mí, acostumbrado a ver moribundos, el exceso de vigor físico y la superabundancia de vida de este hombrón, dijo señalando a Fernández, que se sonrió con una expresión de triunfo. Junta a eso con mis quehaceres habituales y con el ambiente mezquino y prosaico en que vivo, y comprenderás mi silencio cuando estoy aquí. Por eso me callo, y por otras cosas también. ¿Cuáles son esas cosas? Inquirió Fernández. Son tus aventuras amorosas, que todos te envidiamos en secreto, insinuó Róvira, con aire paternal, y que por el lado antihigiénico preocupan a este don Pedro Recio Tirte afuera. No,
Lo demás es que he comprendido la inutilidad de suplicarte para que vuelvas al trabajo literario y te consagres a una obra digna de tus fuerzas, y que cada vez que estoy aquí prefiero no hablar para no repetirte que es un crimen disponer de los elementos de que dispones y dejar que pasen los días, las semanas, los años enteros sin escribir una línea. Dormiste sobre tus laureles, satisfecho con haber publicado 2 tomos de poesías, uno cuando niño y otro ya hace 7 años. ¿Te parece poco haber escrito un tomo de poesías como los primeros versos y como los poemas del más allá? Yo no sé de esas cosas, pero me parece que valen la pena los versos de Fernández, agregó Rovira con aire de fastidio. Para cualquier otro me parecería mucho, para Fernández nada. Recuerde usted cuánto hace que los escribió. Todo lo que has hecho, continuó volviéndose al poeta, todo lo más perfecto de tus poemas es nada, es inferior a lo que tenemos derecho a esperar de ti, los que te conocemos íntimamente, a los que tú sabes muy bien que puedes hacer. Y sin embargo, hace 2 años que no produces una línea. Dime, ¿piensas pasar tu vida entera como has pasado los últimos meses, disipando tus fuerzas en 10 direcciones opuestas, exponiéndote a los azares de la guerra por defender una causa en que no crees, como lo hiciste en julio al combatir a los órdenes de Monteverde, promoviendo reuniones políticas para excitar al pueblo del que te ríes, cultivando flores raras en el invernáculo, seduciendo histéricas vestidas por Worth, estudiando árabe y emprendiendo excursiones peligrosas a las regiones más desconocidas y malsanas de nuestro territorio para continuar tus estudios de prehistoria y de antropología? Déjame echarte un sermón ya que me he callado tanto tiempo. En tu frenesí por ampliar el campo de las experiencias de la vida, en tu afán por desarrollar simultáneamente las facultades múltiples con que te ha dotado la naturaleza, vas perdiendo de vista el lugar a donde te diriges. El aspecto de tu escritorio ayer por la mañana daría a pensar en un principio de incoherencia, a cualquiera que te conociera menos de lo que te conozco. Había sobre tu mesa de trabajo un vaso de antigua mayólica lleno de orquídeas monstruosas, un ejemplar de tíbulo manoseado por 6 generaciones y que guardaba entre sus páginas amarillentas la traducción que has estado haciendo. El último libro de no sé qué poeta inglés, tu despacho de general, enviado por el Ministerio de Guerra, unas muestras de mineral de las minas de Río Moro, cuyo análisis te preocupaba, un pañuelo de batista perfumado que sin duda le habías arrebatado la noche anterior en el baile de Santa María al más aristocrático de tus flirts, tu libro de cheques contra el Banco Angloamericano, y presidía esa junta heteróclita el ídolo quichua que sacaste del fondo de un adoratorio en tu última excursión, y una estatueta griega de mármol blanco. Tú, sentado enfrente del escritorio, azotado ya por la ducha fría y excitado por 3 tazas de té, comenzabas el día. Ya habías escrito una estrofa musical y perversa destinada probablemente a una de tus víctimas. Según me dijiste, ya habías girado 3 cheques para atender los pagos de la semana, llamado al teléfono para darle órdenes al arquitecto de Villa Elena, comenzado en el laboratorio un ensayo del mineral de Río Moro. Ya habías leído 10 páginas de una monografía sobre la raza azteca, y mientras ensillaban el más fogoso de los caballos, te entretenías en estudiar el plano de una batalla. Dios mío, si hay un hombre capaz de coordinar todo eso, ese hombre, aplicado a una sola cosa, será una enormidad. Pero no, eso está fuera de lo humano. Te dispersarás inútilmente. No solo te dispersarás, sino que esos 10 caminos que quieres seguir al tiempo se te juntarán, si los sigues, en uno solo. ¿Qué lleva al asilo de locos?, preguntó Fernández sonriéndose con una sonrisa de desdén. No lo creas. Yo creí eso en un tiempo. Hoy no lo creo. Bien, suponte que no sea así, continuó Sáenz imperturbable. Da por sentado que tu organización de hierro resista las pruebas a que la sometes,
Y dime, ¿tú sí crees de buena fe que aunque vivas 100 años alcanzarás a satisfacer los millones de curiosidades que levantas dentro de ti a cada instante, para lanzarlas por el mundo como una jauría de perros hambrientos, a caza de impresiones nuevas? Y para seguir en esas locuras echas a un lado lo mejor de ti mismo, tu vocación íntima, tu alma de poeta. ¿Cuántos versos has escrito en este año? Versos, ni uno solo. Pensé escribir un poema que tal vez habría sido superior a los otros. No lo comencé, probablemente no lo comenzaré nunca. No volveré a escribir un solo verso. Yo no soy poeta. Una exclamación de los amigos le impidió continuar la frase. No, no soy poeta, dijo con aire de convicción profunda. Eso es ridículo. Poeta yo. Llamarme a mí con el mismo nombre con que los hombres han llamado a Esquilo, a Homero, al Dante, a Shakespeare, a Shelley. ¡Qué profanación y qué error! Lo que me hizo escribir mis versos fue que la lectura de los grandes poetas me produjo emociones tan profundas como son todas las mías, que esas emociones subsistieron por largo tiempo en mi espíritu y se impregnaron de mi sensibilidad y se convirtieron en estrofas. Uno no hace versos, los versos se hacen dentro de uno y salen. El que menos ilusiones puede formarse respecto del valor artístico de mi obra soy yo mismo, que conozco el secreto de su origen. ¿Quieres saberlo? Viví unos meses con la imaginación en la Grecia de Pericles, sentí la belleza noble y sana del arte heleno con todo el entusiasmo de los 20 años, y bajo esas impresiones escribí los poemas paganos. De un lluvioso otoño pasado, en el campo leyendo a Leopardi y a Antero de Quental, salió la serie de sonetos que llamé después Las almas muertas. En los días diáfanos, cualquier lector inteligente adivina la influencia de los místicos españoles del siglo XVI. Y mi obra maestra, los tales poemas de la carne, que forman parte de los cantos del más allá, que me han valido la admiración de los críticos de 3 al cuarto, y 4 o 6 imitadores grotescos, ¿qué otra cosa son sino una tentativa mediocre para decir en nuestro idioma las sensaciones enfermizas y los sentimientos complicados que en formas perfectas expresaron en los suyos Baudelaire y Rossetti, Verlaine y Swinburne? No, Dios mío, yo no soy poeta. Soñaba antes y sueño todavía a veces en adueñarme de la forma, en forjar estrofas que sugieran 1000 cosas oscuras que siento bullir dentro de mí mismo, y que quizás valdrían la pena de decirlas, pero no puedo consagrarme a eso. Al oírte comprendo por qué dice Máximo Pérez que el crítico en ti mata al poeta, que tus facultades analíticas son superiores a tus fuerzas creadoras, dijo Sáenz. Puede ser. Soy quien menos puede decirlo, continuó Fernández. Poeta, puede ser. Ese etiquete fue el que me tocó en la clasificación. Para el público hay que ser algo. El vulgo les pone nombres a las cosas para poderlas decir y pega tiquetes a los individuos para poderlos clasificar. Después el hombre cambia de alma, pero le queda el rótulo. Publiqué un tomo de malos versos a los 20 años y se vendió mucho. Otro de versos regulares a los 28 y no se vendió nada. Me llamaron poeta desde el primero. Después del segundo no he vuelto a escribir ni una línea y he hecho 9 oficios diferentes. Y a pesar de eso, llevo todavía el tiquete pegado, como un envase que al estrenarlo en la farmacia contuvo mirra y que más tarde, lleno por dentro de cantáridas, de linaza o de opio, ostenta por fuera el nombre de la balsámica goma. ¡Poeta! Pero no, oye, no son mis facultades analíticas, que Pérez exagera. La razón íntima de la esterilidad que me echas en cara, tú sabes muy bien cuál es. Es que como me fascina y me atrae la poesía, así me atrae y me fascina todo, irresistiblemente. Todas las artes, todas las ciencias, la política, la especulación, el lujo, los placeres, el misticismo, el amor, la guerra, todas las formas de la actividad humana, todas las formas de la vida, la misma vida material, las mismas sensaciones que por una exigencia de mis sentidos
necesito de día en día más intensas y más delicadas. ¿Qué quieres? ¿Con todas esas ambiciones puede uno ponerse a cincelar sonetos? En esas condiciones no manda uno en sus nervios. Y mucho menos cuando usa como tú un disfraz de perfecta corrección mundana. Se aísla como vives aislado entre los tesoros de arte y las comodidades fastuosas de una casa como esta, y sólo trata con una docena de chiflados como somos tus amigos. Excepción hecha de Rovira, lo más a propósito para aislarte de la vida real. ¿La vida real? ¿Pero qué es la vida real? Dime, ¿la vida burguesa sin emociones y sin curiosidades? Cierto que solo existen para mí 10 amigos íntimos que me entienden, y a quienes entiendo y algunos muertos en cuya intimidad vivo. Las demás son amistades epidérmicas, por decirlo así. En cuanto a mi vida de hoy, tú sabes bien que, aunque distinta en la forma de la que he llevado en otras épocas, su organización obedece en el fondo a lo que ha constituido siempre mi aspiración más secreta, mi pasión más honda, el deseo de sentir la vida, de saber la vida, de poseerla, no como se posee a una mujer de quien nos hacen dueños unos instantes de desfallecimiento suyo y de audacia nuestra, sino como a una mujer adorada, que convencida de nuestro amor se nos confía y nos entrega sus más deliciosos secretos. ¿Tú crees que yo me acostumbro a vivir? No. Cada día tiene para mí un sabor más extraño, y me sorprende más el milagro eterno que es el universo. La vida. ¿Quién sabe lo que es? Las religiones no, puesto que la consideran como un paso para otras regiones. La ciencia no, porque apenas investiga las leyes que la rigen, sin descubrir su causa ni su objeto. Tal vez el arte que la copia, tal vez el amor que la crea. ¿Tú crees que la mayor parte de los que se mueren han vivido? Pues no lo creas. Mira, la mayor parte de los hombres, los unos luchando a cada minuto por satisfacer sus necesidades diarias, los otros encerrados en una profesión, en una especialidad, en una creencia, como en una prisión que tuviera una sola ventana abierta siempre sobre un mismo horizonte, la mayor parte de los hombres se mueren sin haberla vivido, sin llevarse de ella más que una impresión confusa de cansancio. Ah, vivir la vida. Eso es lo que quiero. Sentir todo lo que se puede sentir, saber todo lo que se puede saber, poder todo lo que se puede. Los meses pasados en la pesquería de perlas, sin ver más que la arena de las playas y el cielo y las olas verdosas, respirando a pleno pulmón el ambiente yodado del mar, las temporadas de orgías y de tumulto mundano en París, los meses de retiro en el viejo convento español, entre cuyos paredones grises sólo resuenan los rezos monótonos de los frailes y las graves músicas del canto llano. La permanencia agitada en el escritorio de Conills, con mi fortuna comprometida en el engranaje vertiginoso de los negocios yanquis y la cabeza llena de cotizaciones y de cálculos, en pleno hard work. Las suaves residencias en Italia, en que secuestrado del mundo y olvidado de mí mismo, vivía encerrado en iglesias y museos o soñando por horas enteras en amorosa contemplación ante las obras de mis artistas predilectos, como el Sodoma y el Vinci. Todo eso son 5 caminos emprendidos con loco entusiasmo, recorridos con frenesí y abandonados por temor de que me sorprendiera la muerte en alguno de ellos, antes de transitar por otros, por estos otros nuevos que trato de recorrer ahora y por los cuales dices tú que voy gastando inútilmente mis fuerzas. Ah, vivir la vida, emborracharme de ella, mezclar todas sus palpitaciones con las palpitaciones de nuestro corazón antes de que él se convierta en ceniza helada. Sentirla en todas sus formas, en la gritería del meeting, donde el alma confusa del populacho se agita y se desborda en el perfume acre de la flor extraña que se abre, fantásticamente abigarrada, entre la atmósfera tibia del invernáculo, en el sonido gutural de las palabras que hechas canción acompañan hace siglos la música de las guslas árabes, en la convulsión divina que enfría las bocas de las mujeres al agonizar de voluptuosidad, en la fiebre que emana del suelo de la selva, donde se ocultan los últimos restos de la tribu salvaje. Dime, Sáenz,
Son todas esas experiencias opuestas y las visiones encontradas del universo que me procuran. Todo eso es lo que quieres que deje para ponerme a escribir redondillas y a cincelar sonetos. No, contestó el otro sin desconcertarse. Yo no te he dicho nunca que no pienses, sino que no abuses. Alegas tú que lo que yo llamo abuso es para ti lo estrictamente necesario y te ríes de mis sermones. Es claro que si el fin de todos tus esfuerzos me pareciera tu alma, te aplaudiría. Pero tú lo que quieres es gozar, y eso es lo que persigues en tus estudios, en tus empresas, en tus amores, en tus odios. No son tus complicaciones intelectuales las que no te dejan escribir, ni tampoco son tus grandes facultades críticas que requerirían que produjeras obras maestras para quedar satisfechas. No, no es eso. Son las exigencias de tus sentidos exacerbados y la urgencia de satisfacer las que te domina. Mira, si en mis manos estuviera te quitaría cosa a cosa todo lo que te impide escribir y hacer glorioso tu nombre. ¿Quieres saber qué es lo que no te deja escribir? El lujo enervante, el confort refinado de esta casa con sus enormes jardines llenos de flores y poblados de estatuas, su parque centenario, su invernáculo donde crecen como en la atmósfera envenenada de los bosques nativos, las más singulares especies de la flora tropical. ¿Sabes qué es? No son tanto las tapicerías que se destiñen en el vestíbulo, ni los salones suntuosos, ni los bronces, los mármoles y los cuadros de la galería, ni el gabinete del Extremo Oriente con sus sederías chillonas y sus chirimbolos extravagantes, ni las colecciones de armas y de porcelanas, ni mucho menos tu biblioteca, ni las aguafuertes y dibujos que te encierras a ver por semanas enteras. No, es lo otro. Lo que estimula el cuerpo, las armas, los ejercicios violentos, tus cacerías salvajes con los Merizaldes y los Monteverdes, tus negocios complicados, el salón de hidroterapia, la alcoba y el tocador dignos de una cortesana. Son los vicios nuevos que dices que estás inventando, esas joyas en cuya contemplación te pasas las horas fascinado por su brillo, como se fascinaría una histérica. El té despechado directamente de Cantón, el café escogido grano por grano que te manda Rovira, el tabaco de Oriente y los cigarros de vuelta abajo, el kumel ruso y el krishpavar sueco, todos los detalles de la vida elegante que llevas y todas esas gollerías que han reemplazado en ti al poeta por un gozador que a fuerza de gozar corre al agotamiento. Hombre, cuando estando sano como una manzana y fuerte como un carretero has dado en tomar tónicos de los que se le dan a los paralíticos, y eso solo para sentirte más lleno de vida de lo que estás. Mira, si en mis manos estuviera te quitaría todos los refinamientos y las suntuosidades de que te rodeas. Te debilitaría un poco para tranquilizarte, te pondría a vivir en un pueblecito, en un ambiente pobre y tranquilo donde conversaras con gente del campo y no vieras más cuadros que las imágenes de la iglesia, ni consiguieras más libros que el año cristiano, prestado por el cura. Si en mis manos estuviera, te salvaría de ti mismo. A los 6 meses de vivir en ese ambiente serías otro hombre, y te pondrías a escribir algún poema de los que debes escribir, de los que es tu deber escribir. ¿Con que yo tengo deber de escribir poemas?, preguntó Fernández riéndose. Pues estoy divertido, y enseriándose súbitamente. Feliz tú que sabes cuáles son los deberes de cada cual, y cumples los que crees tuyos como los cumples. Deber, crimen, virtud, vicio, palabras, como dice Hamlet. Yo estoy en la situación en que nos suponía el zapatero aquel que cuando se emborrachaba nos detenía a la salida del colegio, ¿recuerdas? Ah, sí, el zapatero Landines, contestó Juan Rovira como si se dirigiera a él. Antier me lo encontré más borracho que nunca y me detuvo con su eterno sonsonete. Dadme una peseta, caballero. Vos no sabéis la posición que ocupáis en la sociedad. Vos no sabéis qué cosa es el mal ni qué cosa es el bien. Bueno, José, ¿y tú qué tienes que ver con ese perdulario?, dijo interpelando a Fernández. Tú no entiendes esas cosas, le respondió éste. Es una broma que tengo con Sáenz. ¿Con qué dime?, preguntó volviéndose al médico. ¿Tú sí crees que es mi deber escribir poemas? Pues mira, esa calavera, agregó mostrando con la mano nerviosa y fina un cráneo,
cuyas cuencas vacías donde se aglomeraba la sombra parecían mirarlo desde el pedestal de la Venus de Milo, donde estaba colocado. Esa calavera me dice todas las noches que mi deber es vivir con todas mis fuerzas, con toda mi vida. Y sin embargo los versos me tientan, y quisiera escribir. ¿Para qué ocultártelo? En estos últimos días del año sueño siempre en escribir un poema, pero no encuentro la forma. Esta mañana, volviendo a caballo de Villa Elena, me pareció oír dentro de mí mismo estrofas que estaban hechas y que aleteaban buscando salida. Los versos se hacen dentro de uno no los hace, los escribe apenas. ¿Tú no sabes eso, Rovira? No, qué sé yo de esas cosas, contestó el interpelado. Los tuyos me gustan y son buenos de seguro, porque un hombre de gusto que tiene caballos como la pareja de moros de tu Victoria y el árabe en que montas, y una casa como esta y tanto cuadro y tantas estatuas y cigarros de esta calidad, dijo mostrando la larga ceniza del puro casi negro que estaba fumando, pues es clarísimo que no puede hacer malos versos. ¿Por qué no escribes un poema, José? Insistió Sáenz. Porque no lo entenderían tal vez como no entendieron los cantos del más allá, dijo el poeta con dejadez. ¿Ya no recuerdas el artículo de Andrés Ramírez en que me llamó asqueroso pornógrafo y dijo que mis versos eran una mezcla de agua bendita y de cantáridas? Pues esa suerte correría el poema que escribiera. Es que yo no quiero decir, sino sugerir, y para que la sugestión se produzca es preciso que el lector sea un artista. En imaginaciones desprovistas de facultades de ese orden, ¿qué efecto producirá la obra de arte? Ninguno. La mitad de ella está en el verso, en la estatua, en el cuadro, la otra en el cerebro del que oye, ve o sueña. Golpea con los dedos esa mesa, es claro que sólo sonarán unos golpes, pásalos por las teclas de marfil y producirán una sinfonía. Y el público es casi siempre mesa y no un piano que vibre, como éste concluyó sentándose al Steinway y tocando las primeras notas del prólogo del Mefisto. Fernández, dijo Rovira suspendiendo su interminable paseo para acercarse a la mesa y sacudir la ceniza del puro que fumaba, en un platillo de cobre repujado. Oye, Fernández, no te preocupes con los sermones de este médico, que quiere ser para ti un don Pedro Recio terte afuera, ni con escribir unos versos más o menos para que tus admiradores te proclamen genio al día siguiente del entierro. Más vale vivir 3 días en Nare, como decía el minero, que 3 siglos en el corazón de la posteridad. Nada, hijo, diviértete, cuídate, busca más caballos árabes y más armas si eso te suena, compra más anticuallas y más chirimbolos, métete hasta las narices en la política, déjate querer por todas las mujeres que se te antojen y hazte querer de todas las que se te antojen. No vuelvas a escribir un solo verso si no se te da la gana. Para todo eso te doy mi permiso a cambio de que me satisfagas esta noche un antojo que tengo desde hace mucho tiempo. Quiero oírte leer unas páginas que, según me dijiste una vez, tienen relación con el nombre de tu quinta, con un diseño de 3 hojas y una mariposa que llevan impreso en oro, en la pasta blanca varios volúmenes de tu biblioteca, y con aquel cuadro de un pintor inglés. ¿Cómo dices tú? ¿Decadente? No. ¿Simbolista? No. ¿Prerrafaelita? Eso es, prerrafaelita, que tienes en la galería y que no logro entender por más que lo miro cada vez que paso por ahí. ¿Sabes de qué te hablo? Sí, sé de qué me hablas, contestó Fernández levantándose al oír ruidos de voces y de pasos en el cuarto vecino. El portier pesado de tela roja de oriente bordado de oro que cierra la entrada de la derecha se abrió dándoles paso a Luis Cordobés y a Máximo Pérez. Buenas noches, te traigo a este hombre para que lo distraigas, dijo Cordobés, tendiéndole la mano a Fernández. Juan, Óscar, saludando familiarmente a los amigos con quienes hablaba Pérez, y vengo yo a desinfectarme de todas las vulgaridades oídas en estas 2 horas. Dame una copa de jerez del más seco y siéntate tú aquí, añadió mostrando un sillón cercano al suyo. Necesito oír buenos versos para desinfectarme el alma, si tú supieras de dónde vengo. Pues no me parece imposible adivinarlo. De una comida en que has estado cerca de una rubia, el vestido lo cuenta. Irreprochable, añadió Fernández fijándose en la gardenia fresca que llevaba Cordobés en el ojal del frac
y en las gruesas perlas que le abotonaban la pechera. Ya lo ves, te equivocaste. Los poetas siempre andan soñando cosas deliciosas. Nada, hombre, de una comida dada por Ramón Rey a Daniel Avellaneda, en que se habló de política al comenzar y de religión y de mujeres al concluir. Cuando te digo que necesito que me leas versos de Núñez de Arce para desinfectarme. No, no son versos, añadió, dirigiéndole a Fernández una mirada en que se adivinaba su amor casi fraternal y su entusiasmo fanático por el poeta. ¿Sabes? No son versos de Núñez de Arce. Es prosa tuya lo que quiero. Vengo a pedirte de soñar, como dices tú. Hace 3 días que no le pido de soñar a nadie por miedo de que me sirvan mal y que estoy pensando a cada momento en que llegue esta noche para suplicarte me leas unas notas tomadas en un viaje por Suiza que nunca me has mostrado. Nos las vas a leer dentro de un rato, ¿cierto? Si tú supieras que ha pasado hoy un mal día pensando en ti, con la idea fija en que estabas enfermo. Pero estás bien, ¿verdad? Nunca estoy bien en los últimos días del año, contestó Fernández como distraído por algo que lo preocupara. Nunca estoy bien en los últimos días de diciembre. La frescura y la animación de Luis Cordovés, cuyas facciones delicadas y naciente barba castaña recordaban el perfil del Cristo de Schoeffer, sin que los rizos oscuros que le caían sobre la frente estrecha ni el frac que le moldeaba el busto alcanzaran a disminuir el parecido, formaban extraño contraste con la atonía meditabunda del semblante pálido y lo apagado de los ojos grises de Máximo Pérez, cuya flacura se adivinaba mal disimulada por el vestido de cheviot claro que traía puesto, en las líneas del cuerpo tendido sobre el diván vecino en una postura de enfermizo cansancio. Tú no sigues bien, ¿eh? ¿Aumentan los dolores? Le preguntó Sáenz clavándole los ojos inquisitivos. Siguen los dolores, atroces, a pesar de los bromuros y de la morfina. Esta noche me sentía tan mal que me retiraba ya del club, cuando encontré a Cordovés y me hizo el bien de traerme. No saben tus colegas qué es lo que tengo. Fernández, dime, tampoco pudieron hacer diagnóstico preciso de una enfermedad que sufriste en París, de una enfermedad nerviosa de que me ha hablado Marinoni. Dime, tú la describiste en algunas páginas de tu diario. Si nos las leyeras esta noche. Creo que sólo la lectura de algo inédito y que me interesara mucho alcanzaría a disipar un poco mis ideas negras. Yo le había insistido antes a José para que nos leyera algo relacionado con el nombre de la quinta, con Villa Elena, dijo Rovira malhumorado y como temeroso de no lograr su empeño. Ahora, tú y Cordovés vienen cada cual con su idea, y va a resultar que José no nos lee nada al fin. Fernández, ¿qué dices? Tú querrías leer la última novela de Pereda, ¿no, Cordovés? Dijo el escritor distraído. Recuérdame darte el tomo. No. Te había suplicado que nos leyeras unas notas escritas en Suiza, pero resulta que Rovira desea conocer unas páginas que según dice tienen relación con Villa Elena. Pérez otras que dice que describen una enfermedad que sufriste en París y el doctor Sáenz no opina, está callado como un mudo desde que entramos. Habla, Sáenz. Fernández no me oye nunca cuando le hablo. Hace 4 años le vengo diciendo que escriba y no me oye. José, ¿no tienes tú un cuento cosa así que pasa en París una noche de Año Nuevo? Insinuó el médico. ¿Por qué no nos lo lees? Todo eso es ella, dijo el escritor como perdido en un ensueño. Esta mañana las rosas blancas en la verja de hierro de Villa Elena. A mediodía el revoloteo de la mariposilla blanca que se entró por la ventana del escritorio. Ahora 4 deseos encontrados que se juntan para que la nombre. Se pasó la mano por la frente y se quedó callado luego, sin que durante 10 minutos en que pareció olvidarse de todo y sumirse en honda meditación, ninguno de los amigos se atreviera a distraerlo. Fernández, ¿no nos vas a leer nada? Preguntó Rovira impaciente, deteniéndose cerca del sillón de aquel. ¿Tienes dolor de cabeza? Eso ha sido el trabajo de hoy. ¿Tú para qué trabajas? ¿Nos lees algo al fin? José Fernández, después de buscar en uno de los rincones oscuros del cuarto, donde sólo se adivinaba entre la penumbra rojiza la blancura de un ramo de lirios y el contorno de un vaso de bronce y de apagar las luces del candelabro,
Se sentó cerca de la mesa y poniendo sobre el terciopelo de la carpeta un libro cerrado, se quedó mirándolo por unos momentos. Era un grueso volumen con esquineras y cerradura de oro opaco. Sobre el fondo de azul esmalte, incrustado en el marroquí negro de la pasta, había 3 hojas verdes sobre las cuales revoloteaba una mariposilla con las alas forjadas de diminutos diamantes. Acomodándose Fernández en el sillón, abrió el libro y después de hojearlo por largo rato, leyó así a la luz de la lámpara. Bueno, con esta larga lectura damos fin a este preámbulo. Luego la lectura comienza París, 3 de junio de 1890 y no sabemos muy bien, debe ser más o menos 1897 prácticamente. Y la lectura del diario, del preámbulo, como ya escucharon, por la conversación se sobreentiende que es algo que ocurrió hace rato. Por lo tanto, fíjense, y aquí es donde podemos organizar algunas cositas antes ya de despedirnos. En primer lugar, ya lo decíamos al inicio, el entorno cerrado, el marco narrativo de toda esa decoración que, claro, uno se pregunta si no es un poco cargado, si no es un poquito too much, pero bueno, así es, y esa es la decoración. No olvidemos nunca que Silva era muy sarcástico e irónico, entonces no estaría de raro que grandes partes de estas descripciones puedan querer también decir algo sobre este personaje. Recordemos que no es él, por lo tanto sí puede haber un efecto un poco burlesco o por lo menos irónico en esta cosa tan suntuosa. Lo que se entiende es que no se está en Europa, se está en América Latina, se está en Bogotá, se está en Caracas, en una amplia casa, y se habla sobre lo que será la lectura del diario, es decir, la experiencia europea, lo que acontece. Y hay también este marco narrativo en que todos los personajes, de una forma bastante insistente, le van a pedir que les lea algo. El lector un poco desprevenido dirá, oiga, pero qué exageración. Pues olvidemos, voy a decir algo obvio, pues no había Instagram, no había redes, esto era un plan normal. Que la sobremesa de una cena fuera exactamente la lectura de un diario. No olviden nunca este marco narrativo, por ejemplo, de Otra vuelta de tuerca de Henry James, en la que se hace la lectura del diario entero en una casa de campo retirada, siempre este espacio para la lectura y aquí esta invitación. Sáenz es el amigo que más lo critica y desde esta conversación ya va a poner sobre la mesa una duplicidad con la que Fernández, y más adelante leeremos fragmentos de eso, nunca puede conciliar, que es lo que él llamará el yo intelectual y el yo sensual. El yo que no sabe si irse por la creación artística, por el misticismo, digamos, por lo que se crea. Ya escuchamos, ahorita me voy a referir a eso, lo que él piensa de lo que es escribir cuando quiere vivir. Pero por un lado está ese yo intelectual que se ocupa de la obra de arte, de la poesía y de la creación, y el otro es el yo sensual, que es el dandy frívolo que solamente quiere conseguirse a las mujeres, consumir lo mejor, y algo en código decadentista, por supuesto. Este aspecto sensual tiene que ver con lo sensorial, es decir, aquello que podemos sentir, ese discurso que él tiene, y es por esto que los discursos decadentistas, por excelencia está la novela Au rebours o Contra Natura o Al revés de Joris Kyle Huysmans de 1884 más o menos, en que se pone y Wilde también, por supuesto, en La decadencia de la mentira, en el que es la prevalencia de lo artificioso sobre lo real. Recuerden que en La decadencia de la mentira, el diálogo entre los dos personajes, uno dice, claro que yo no voy a ir a conocer la realidad, prefiero conocerla a través del arte. Y también pues Dorian Gray en sí mismo es una creación artificial, ¿no? Y en el caso de D.C. Sounds, que es el personaje de Huysmans, es alguien que en vez de ir a la playa, por ejemplo, prefería comprarse sales exóticas, ponerlas en su bañera y en su apartamento en París sentir que estaba viajando. Es esta propensión a lo artificial, a lo sensorial, siempre lo que Sáenz le ataca e íntimamente sabe Fernández que tiene que hacer. Se enmarca la narración, por lo tanto, en una defensa acérrima de la creación poética, podemos decirlo así, pero se contrapone la escritura de la poesía o la escritura o la creación artística a la vida plenamente y arduamente vivida. Este punto de Fernández es cuando él dice, ¿en verdad quieren que yo me sienta a escribir cuando podría estar viajando y haciendo todo lo que hago? Ustedes están locos. Esta crítica a lo burgués, y es imposible no pensar también en esta idea de la pérdida de la aureola, ese poema en prosa de Baudelaire, que es el poema, el personaje que se encuentra al poeta en un bar y le dice, hombre, pero
Tu poeta dentro de Spar, aquí en esto tan mundano, y dice, sí, mi aureola la dejé botada porque prefiero lo mundano a estar siempre tan solemne. Aquí también hay un poco una crítica a la solemnidad desde esa perspectiva y un reclamo a la vida. Sin embargo, al final, pues está esa encrucijada, como podemos ver, en el que todo el mundo le pide lea, 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 y él dice, bueno, todo lo que me están pidiendo es exactamente esto. Comienza la lectura y la lectura, como ya nosotros adelantábamos, para nuestro juicio es como un poco la explicación de por qué se alejó de la creación poética y también bueno, pues el desarrollo posterior de muchos de los argumentos que ya está diciendo aquí en Science. Si llegaron hasta acá, fue difícil, por supuesto, la descripción larga y detallada, pero este tipo de narración es muy importante para poder mostrar esos paisajes exteriores que son también paisajes interiores. El dentro es el fuera es el dentro, la metáfora, lo metafórico y todo lo demás, como decíamos. Con esto cerramos este capítulo sobre la lectura, del preámbulo a la lectura del diario, invitándolos a que vayan a la novela, léanla, ojéenla y que vuelvan por acá con nuestro próximo capítulo que los invitará e impulsará y acompañará en esta lectura de sobremesa de José Asunción Silva que cumple 100 años. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición de este Paredro.